Ok, buenas tardes a todas y a mí ya se conectó Miguel. Un gusto estar nuevamente por acá en siguiente semana. Eh, Vamos avanzando, ya vamos con un montón de actividades de por medio. El examen todavía, el de la primera unidad, no lo puedo revisar. Espero estarlo revisando aproximadamente entre miércoles y jueves. Recordando que hoy volvemos a retomar el punto donde nos habíamos quedado en la semana, en la unidad 2. Vamos a empezar por ahí un poco acerca de todos los procesos a nivel del consejero como tal. Ya hemos avanzado un poco y vamos a retomar estos puntos para recuerden que esta semana finalizamos segunda unidad y probablemente el día lunes de la siguiente semana vamos a estar teniendo nuestro examen. Muy probablemente misma hora. Entonces, vamos a ir iniciando. Si quieren, ahora sí, pueden ir apagando sus cámaras para empezar a compartir pantalla por un segundo. Entonces nos habíamos quedado por acá. La semana pasada habíamos hablado de las 3 influencias que tiene todo proceso de formación en consejería. Y habíamos hablado evacuamos el punto 1, que era el trabajo de Carhoof y todos los procesos a nivel de adiestramiento. Habíamos visto el punto 2, las teorías de influencia social. Y habíamos dado una breve introducción a las teorías del aprendizaje. Habíamos hablado, ¿verdad?, que hay múltiples autores como Bandura, como todos los primeros teóricos que planteaban acerca del condicionamiento clásico operante, que se basa principalmente en que el individuo va a aprender no solamente por medio de los procesos cognitivos, sino también de lo que ve a partir del modelaje. Entonces, debemos de tomar en cuenta, hay 4 puntos importantes que debemos de tomar en consideración. Obviamente, nuestra idea en cualquier proceso de consejería es ayudar al cliente, pero para poder ayudarle debemos de comprender 4 puntos. En primer lugar, todos los clientes van a tener una transacción de crecimiento consigo mismo y su medio, especialmente su medio ambiente interpersonal. Yo en lo particular siempre en la clase les digo de que este es como el escenario ideal, ¿cierto? Pero no siempre tenemos el escenario ideal. Es más, me atrevería a decir, muy pocas veces tenemos el escenario ideal. Si no, véanlo con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no han querido cambiar su estilo de alimentación, han querido bajar de peso y de repente su esposo, su esposa, su novio, su novia viene y le dice, no, si solo es un churrito, no, solo es una salida, y no que esto, y tratan como hasta de alguna manera como de minimizar. Entonces, estas transacciones que tiene el cliente con el ambiente son inevitables. Claro, hay algunos ambientes que nos van a permitir crecer como ser humano, hay otros momentos en los cuales definitivamente esto no es posible. Pero debemos de comprender esto, debemos de tomar en cuenta este aspecto e incluso tomarlo en cuenta para las planificaciones que nosotros podamos hacer. En un punto número 2, debemos de cambiar las conductas autodestructivas y también las conductas destructivas para otras personas. ¿Sí? Entonces, debemos de comprender esto, de que muchas veces las personas siempre tratan de alguna manera de poder cambiar, de poder generar un elemento que permita la transición entre un individuo u otro. Pero lo importante aquí es generar ese tema de cambiar las conductas autodestructivas y las conductas destructivas. Dicen por ahí que por qué siempre los ataco, así me siento gordo. No, hombre, es una motivación adicional para que cambiemos los estilos de alimentación y los hábitos saludables. Mentira.
No, pero ve, o sea, trato de ponerle ejemplos del diario vivir para que se puedan sentir un poco más identificados. ¿Ok? Entonces, empecemos por ahí. Tenemos que comprender que el cliente tiene interacciones con el medio ambiente, que la mayor parte del tiempo no son positivas, sino más bien tienden a arrastrarlo hacia atrás, tienden a mantenerlo, tienden a anclarlo y muy pocas veces permiten o promueven el cambio. En segundo punto, debemos de cambiar aquellas conductas que son autodestructivas y destructivas para otros. En tercer punto, debemos de comprender que lo que nosotros buscamos es que la persona adquiera esas habilidades para vivir efectivamente por su cuenta, ¿sí? De nada sirve que la persona que usted está atendiendo genere una relación codependiente y que realmente no aprenda qué debe de hacer y qué debe de cambiar y cuáles son y qué hacer en X o Y momento. Entonces, es muy importante que comprendamos esto, muy importante que lo veamos desde esta óptica, que lo que queremos es la independencia, es la autonomía de nuestros clientes, no que dependan de usted. Sería algo ilógico, ¿no? Entonces, este es un punto importante. Vamos, breve repaso, la interacción del individuo con su medio ambiente. Dos, cambiar las conductas autodestructivas y destructivas. Y también cambiar los elementos y generar habilidades para que el cliente viva efectivamente. Y finalmente, el consejero debe tener un dominio práctico de los principios del aprendizaje que subyacen al aprendizaje. Por ahí hubo un errorcito Entonces, debemos de prestar mucha atención de que para que nosotros generemos un cambio en el cliente, debemos de comprender cómo ocurre el aprendizaje, también el desaprendizaje y el reaprendizaje. Eso estoy seguro que ya lo vieron en Educativa 1, ¿cierto? Cierto, ya lo tuvieron que haber visto en Educativa 1. ¿Qué opina por ahí? Vamos a ver. Karina, ahí veo su micrófono abierto. Y de ahí Eduardo también, que Eduardo solo lo veo, pero pues, no, nunca lo he escuchado, creo yo. No, Lick, siempre opino, siempre opino. A ver, cuénteme, ¿qué opina acerca del desaprendizaje y el reaprendizaje? ¿Lo escucho? A ver, yo creo que silenció el micrófono. Lick, soy Karina. Yo acabo de entrar, pero lo que le puedo mencionar sobre el desaprendizaje y el reaprendizaje, por ejemplo, fue algo que nos comunicó el licenciado de Historia. A mí me Sí. costó muchísimo. Yo tuve que ir hasta el Departamento de Historia de Honduras porque hubo algún problema en registro en la parte de la plataforma que a mí me tenía bloqueada. Pues yo no pude llevar historia cuando me correspondía. La llegué hasta mucho después. Eso me hizo atrasarme en la social. Cuando yo voy, lo primero que mi profesor me hace una pregunta, porque claro, yo llegué una semana después de adición y cancelación de clases, ¿no? Y me dice, mire, nosotros hemos estado en este y este tema. ¿Usted cree que Francisco Morazán, no sé qué, que no sé cuánto, me dice algo de la historia? Y yo así como que, no, yo no lo sabía, le digo. O sea, me dejó en jaque, ¿va? Y yo no sabía ni qué responder. Entonces le digo, no, no lo sabía. Ok, ¿usted sabía que esto y esto y esto? Sí, porque ya lo había escuchado, sale en el himnario. Era algo sobre las estrofas. ¿Sabía usted que eso no es cierto? Me dice. ¿Sabía usted que esto y esto y esto? No, no lo sabía. Entonces él le empezó a hacer varias preguntas a varios de nosotros y entonces nos dijo él, ¿saben qué sucede? Dice, que cuando nos vamos atrás en la historia, dice, ya sea de cualquier tipo de fundamento científico, sucede algo. Hay cosas que se creen o se escuchan porque están televisados o están mal informados. Dice. Entonces, uno en la universidad tiene que desaprender para poder aprender. ¿Por qué? Dice. Porque tiene que aprender con fundamentos, no por lo que la gente dice. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje,
tenemos que entender de que el aprendizaje es algo basado en recuerdos, en memoria, en algo repetitivo. Entonces, y cuando tenemos que desaprender es porque tenemos que volver, ¿cómo se dice? Aprender las cosas con fundamento, con una nueva metodología, tal vez algo que no sea cierto, por ejemplo, como el chisme. Ay, fíjate que a mí me contaron esto y esto de vos, y uno así como, no, no es cierto. Ah, y en serio, y esa persona no es que era así. Entonces uno tiene que tratar de darse cuenta de que ese tipo de cosas funcionan desde la parte motora, eso en los niños, cuando suceden cuestiones de retraso del habla, tienen que volver a aprender, ya sea porque hayan tenido un accidente, un golpe, etcétera. Es una manera donde se le dice de que tenemos una flexibilidad cerebral y eso lo hace en la parte de las memorias. Exacto. Ver, Lick, pues, perdón que no había Eduardo. opinado, me había quedado callado por el hecho de que se había llenado aquí en el trabajo. Lick, con respecto al reaprendizaje, ¿verdad? También un gran ejemplo es lo de que podemos decir cuando las personas empezamos a ir a un gimnasio, que usted sabe que tal vez empezamos a trabajar de buena manera, pero ya llevamos unos cuantos meses y lo dejamos y seguimos varios meses sin ir, pero una vez que retomemos de nuevo, está lo que le dicen la memoria muscular, donde vamos reaprendiendo de nuevo lo que ya habíamos olvidado. Por ejemplo, sé una cita que había leído una vez que dice que cuando, no sé si va así, que algo parece haberse olvidado del todo, a veces es más fácil aprenderlo por una segunda vez de lo que ya lo habíamos aprendido originalmente. Exacto. Incluso por ahí algo importante que nosotros debemos de comprender es que toda persona aprende de alguna manera, ¿sí? A lo mejor no es la manera más eficiente. Y en algún momento debe de darse cuenta de que los patrones que de repente tenía aprendidos hasta ese momento no son los apropiados, no son los que nosotros considerábamos, sino bien de que debe de desaprender, debe de olvidar, debe de alguna manera de borrar esta información de su mente para posteriormente empezar a aprender nuevos hábitos, nuevas formas de interacción, por ejemplo. Entonces, estos elementos son muy, muy importantes de que nosotros podamos comprender que para generar ese cambio, nosotros debemos de permitir que el individuo desaprenda lo que ya tiene dentro de su mente, dentro de su psique, dentro de su formación y, por otra parte, aprenda la conducta o el pensamiento que va a reemplazar este pensamiento inadecuado que tenía en cierto momento. ¿Estamos? ¿Muy bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, esta era una parte introductoria y damos paso al capítulo número 1, que es el que nos va a brindar todo el marco general acerca del modelo de IGAN. Vamos a hablar del proceso de ayuda, vamos a hablar del orientador como tal, ¿verdad? O el consejero. Yo les copio literalmente el título del capítulo, pero ustedes saben que yo no, que esas traducciones, por eso es que a mí me cae súper mal las traducciones al español, no tienen nada que ver, porque incluso más adelante en la presentación les quiero mostrar, voy a adelantarme un poquito, un segundito, porque les quiero mostrar inclusive que les puse la portada del libro. ¿Lo están viendo? Sí, ¿verdad? El libro en inglés se llama The Skill Helper, que en traducción literal, o sea, es el, el que ayuda cualificado, algo así, más o menos por ahí bien. O sea, es el ayudador con habilidades, no el orientador experto. Pero bueno, entonces, retomemos por acá. Entonces, quiero empezar hablando acerca de un ligero debate que quiero que hagamos, porque si ustedes ven, hemos tocado muchas teorías, hemos visto, por ejemplo, hemos visto muchas corrientes, hemos hablado acerca de tantos teóricos, eh, y todo esto obviamente es
hasta cierto punto abrumador, ¿cierto? O sea, manejar tantas cosas, tanta información de tantos teóricos al mismo tiempo es difícil. Y por eso les quiero preguntar con esto, ¿es desorden para ustedes? ¿Qué piensan? Y escríbanme al chat. ¿Es desorden o es riqueza? ¿Es desorden en el sentido de tanta información que nosotros podemos tener? ¿O realmente nos brinda un mar de posibilidades? Por ahí les escribo, les leo al chat. El obtener conocimiento, está hablando. No, no el obtener conocimiento, sino el contar con tantas teorías al mismo tiempo para aplicarlas. Porque asumo que todos identifican a los caballeros que tenemos al frente, ¿verdad? Por ahí tenemos a Piaget, tenemos a Watts, tenemos a Pavlov, tenemos a Skinner, a Freud. Cuéntenme, ¿qué opinan acerca de esto? Vamos a ver ese mensaje por ahí al chat. Es riqueza, creo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La pregunta es esa, ¿por qué? Yo digo. No, habla si querés. Sí, le escucho. No, habla. Yo considero que depende, pues. Porque si bien es cierto, cada conocimiento viene a abonar, pero también si no se organiza o no se sabe cómo utilizar, realmente solo es como una información que la podemos tener vagamente, pues. Es un conocimiento de que no lo vamos a saber emplear. Y de ahí, pues, considero de que puede ser ambas si no se sabe cómo utilizar adecuadamente. Exactamente. O sea, debemos de ser muy, muy detallados en esta situación. Ahora bien, por ahí dice Marley, considero que es riqueza, pero la verdad que se debe profundizar para poder, para poder profundizar y para poder utilizarlo de forma adecuada. Por ahí dice también Wally, el conocimiento es poder, pero aplicado. Karina por ahí nos da una diversidad de pensamientos y estas son herramientas valiosas porque nos da puntos de vista diferentes. Y esto nos da capacidad para saber abordar diferentes líneas, temas o situaciones y esto nos da amplitud. Exactamente, y eso es lo que yo les quiero tomar en consideración. Porque debemos de tomar en cuenta de que para nosotros brindar, y es más, recuerden que esta fue una pregunta de examen, ¿de qué depende, verdad, la corriente teórica que nosotros nos planteamos? Depende del paciente, depende de la expertise del consejero, depende del problema, depende de las habilidades cognitivas, depende de tantas cosas. Entonces, entre mayor abanico de posibilidades tengamos, mayores oportunidades tenemos de realmente encontrar una ayuda verdadera hacia el cliente. Entonces, como bien dijo Emi, debemos de tener toda esta información, pero también saberlo utilizar de una manera apropiada. Ahora bien, independientemente de la corriente teórica que nosotros tengamos, repito, independientemente de la corriente teórica que nosotros estemos persiguiendo, todos están viendo esta imagen, ¿verdad? La de los dos muñequitos acostados, ¿no? Sí. Ok. Sí. Entonces, importante, independientemente de esta corriente teórica que nosotros tomemos en cuenta, lo que nosotros necesitamos es una guía, ¿sí? Y eso es lo que nosotros perseguimos con este modelo. Y obviamente a partir de esto, necesitamos que el modelo de trabajo nos diga qué hacer para ayudar a otros con malestar emocional. Eso es lo primero, ¿no? La gente llega a su consultorio no con el objetivo de, pues fíjese que lo quiero venir a ver porque me cae bien, o porque fíjese que no tengo tanto dinero que no sé en qué gastarlo, o
no le dice, fíjese que vengo a verlo porque me han contado que usted es muy bueno y yo quiero comprobarlo. No, ya con un problema, ya con una dificultad. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros comprendamos esto, es que el modelo nos va a brindar la oportunidad de decirnos qué hacer. También, en el momento de hacerlo, son las habilidades que necesitamos para desarrollarlo. Porque usted no va a... ¿Por qué se quejan mucho? No, tal vez no se quejan. Pero ¿por qué le tienen tanto miedo al proceso de consejería en estas clases, en esta clase en particular? ¿Por qué le tienen tanto miedo al enfrentarse a un paciente, a un cliente? Es porque no saben qué hacer, no tienen las habilidades, no han leído lo que deben de leer para poder llegar y darle ayuda. Entonces necesitamos desarrollar estas habilidades. También cómo adquirir estas habilidades. Eso es algo vital. Hemos hablado tanto de la empatía, hemos hablado tanto de la congruencia, hemos hablado de tantas cosas y también cómo ir adquiriéndolas. También en este modelo nos va a decir cuál es el papel del aconsejado en el proceso. Recuerden que hemos hablado tanto y nos hemos enfocado tanto en el orientador, nos hemos enfocado tanto en qué debe hacer, qué no debe de hacer, cuáles son los puntos más importantes. Pero nadie nos dice cuál es el rol del paciente o cuál es el rol del aconsejado en el proceso. ¿Sí? También debemos de comprender también que el aconsejado también necesita generar habilidades. Si no genera estas habilidades, no se va a poder involucrar en el proceso. También nos va a enseñar cómo adquirir estas habilidades y también nos va a dar una guía rústica de los pasos o etapas del proceso de ayuda. ¿Estamos? Entonces, obviamente, para esta tarea, ¿verdad? Necesitamos enfocarnos en un marco referencial de trabajo de dos tipos. El primer marco, que es el marco práctico, es lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿Qué hacer para ayudar? ¿Sí? ¿Qué hacer para brindar una calma o una respuesta ante las necesidades del cliente? El modelo, si se utiliza de manera habilidosa, funciona. Eso debemos de comprender. Si algo falla durante el proceso de la consejería, es porque esta dificultad radica obviamente en que en alguno de los puntos ha fallado. Y para que obviamente este modelo tenga éxito, las destrezas son esenciales para el funcionamiento. Y aquí quiero empezar hablándoles, porque las destrezas hablamos de dos puntos. Hablamos de las destrezas del cliente y del aconsejado, no solo del aconsejado. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, Lick. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa con el marco integrante? Obviamente, con tanta información, con tantas posibilidades, tantas destrezas, tantas habilidades, tantas cosas alrededor, lo que necesitamos es algo que nos brinde como como un marco referencial, como algo que nos brinde la oportunidad realmente de tomar ideas, de tomar técnicas, de tomar metodologías incluso de otras teorías, pero poder integrarlos a su propio concepto y a la práctica de ayuda. O sea, el marco integrante a mí me va a decir de que puedo tomar, a lo mejor mi corriente teórica es X, pero para esta situación en particular realmente necesito una técnica de la corriente Y pero puedo integrarla a lo que yo quiero, puedo integrarla a mi idea de lo que necesito para poder solventar esa situación. ¿Estamos? Ahora, esta es
más que información, así de, más que de mucha teoría, este es un punto para que nosotros reflexionemos. En primer lugar, debemos de comprender de que existen dos tipos de consejeros, ¿sí? Los consejeros de alto nivel y los consejeros de bajo nivel. ¿Cómo se va a considerar, si ustedes me preguntan a mí, cómo se considera cuál es de alto nivel y cuál es de bajo nivel? Es un tema complicado, un tema complicado. En primer lugar, porque nosotros podríamos decir, bueno, el consejero de alto nivel es el que tiene mayor eficacia para resolver los problemas de sus clientes. Suena válido, ¿no? Suena lógico. Sí, ¿no? Tal vez, probable. Yo creo que tiene que ver con la severidad del caso, porque hay cierto tipo de consejería que es más cotidiana y hay un tipo de consejería que es más profunda. Va más hacia allá con cuestiones más difíciles como superar un duelo, una pérdida, situaciones que no son tan cotidianas. Ok, entonces por ahí meteremos el grado de dificultad del caso. Ok, entonces, si ustedes ven, es difícil llegar a una conclusión y cómo puedo definir a un consejero de alto nivel. Es bueno porque resuelve los problemas, es bueno porque se apega al modelo de adiestramiento, o es bueno porque tiene las habilidades, a lo mejor no solventa las dificultades. Y por ahí dice Johanna en el chat, yo diría que más formación que profesión. Vean algo importante que les quiero decir. Como hemos hablado en tantos momentos, la consejería no es una práctica solamente psicológica, la consejería como tal. Pero debemos de comprender de que nosotros también compartimos este espacio con otros individuos, como por ejemplo curas, si lo vemos a una práctica religiosa, curas, padres, pastores, consejeros religiosos, pedagogos, trabajadores sociales. Hay tantas personas alrededor y por ahí si ustedes también piensan que por ahí tanto lo que hemos hablado del tema de coaching y este tipo de situaciones, obviamente hay personas que comparten estas prácticas de alguna manera, pero también debemos de comprender de que viene un punto importante de el consejero debe de ser profesionalizante. O sea, de nada sirve que usted tenga toda la teoría del mundo si no la aplica. Y de nada le sirve tener toda la práctica del mundo si no tiene la teoría. Entonces, por eso hablamos de profesión o formación. O sea, el consejero se forma a partir de solo componentes teóricos o también debe ponerlo en práctica. Esa es una pregunta que no necesita ser contestada. O sea, debe de ir de la mano ambas situaciones. Entonces, un punto importante. Por eso hablamos de que el consejero de alto nivel no es aquel que porque tiene los conocimientos teóricos es mejor que una persona que de repente no los tiene. No es que una persona porque de repente resuelve los problemas de sus clientes es mejor que una que tiene dificultad para hacerlo. Entonces es una franja muy, muy tenue, una línea muy tenue en el cual nosotros debemos de aprender de que para convertirnos en consejeros de alto nivel necesitamos rodearnos de todas las habilidades, de todas las prácticas, de todo el conocimiento posible para solventar este problema que tenemos al frente. ¿Estamos? ¿Todos claros? ¿Todos bien hasta acá? Sí, listo. Perfecto. Entonces, vamos a este punto. ¿Qué determina entonces el fracaso o el éxito en nuestra profesión? ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que ustedes en psicología, porque yo recuerdo tanto cuando yo lo estudiaba, que muchos de nuestros compañeros, muchos de mis compañeros en aquel momento, hablaban de que la psicología es pura paja,
Y es ir a sentarse a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y ya. Y entonces yo me sentí indefenso en aquel momento, ¿verdad? Porque pues no tenía los conocimientos que tengo ahora. Pero algo importante que nosotros debemos de comprender es que en las profesiones de ayuda, no solamente en psicología, ¿sí? Hablamos de psiquiatría, hablamos de procesos de orientación, hablamos de procesos de consejería. Tenemos nosotros que elaborar criterios concretos, ¿sí? Y estos criterios van de la mano a partir de lo que nosotros planteamos con nuestros clientes. ¿Estamos? Si yo no soy capaz de poder establecer criterios claros con mis clientes, difícilmente vamos a encontrar una solución ante la situación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿dónde delineamos dónde delineamos estos criterios? ¿Cómo hacemos? En el encuadre. Hay muchas personas que a mí me dicen, no, es que usted tiene una alta efectividad con sus pacientes. Pero es que no es eso, es que usted en el proceso de aplicación, en el proceso de encuadre, hace los criterios. ¿Me entienden? Mucha gente me dice, es que yo le soy bien sincero, yo no es que tengo una magia, no es que tengo, ay, el mejor psicólogo, no. Pero en la mayor parte de mi experiencia, por lo menos hasta este momento, la mayoría de mis clientes terminan. La mayoría. Y no es que yo le doy una terapia distinta, no. Lo que pasa es que en el encuadre nosotros tenemos la oportunidad de discutir y de permitir a que el cliente tenga realmente que tenga un rol crítico en la solución del problema. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es permitir que el cliente tome un rol activo, un rol fuerte en la resolución de sus propios problemas. Porque a diferencia del modelo médico que nosotros hemos visto, el paciente solo va, se sienta, recibe el medicamento y listo. Pero si yo le doy el medicamento y usted no se lo toma, de nada sirve. ¿Cierto? Igual acá. Entonces, solamente cuando nosotros tenemos criterios concretos de si logramos los objetivos o no, hasta ese momento nosotros podemos decidir si realmente, pensando en el lado bueno o en el lado malo, ¿verdad? Si el fracaso se debe a un cliente no motivado, a un cliente no comprometido, a un cliente que se niega a generar un avance, o se debe a un consejero con pocas habilidades. O la otra cara de la moneda. Podemos también, ante el éxito de un proceso de consejería, se puede ver a que un individuo, aunque un cliente, tenga las habilidades, tenga la motivación, tenga todo alrededor y pueda cumplir y pueda tener éxito. Y por otra parte, tener un consejero poco habilidoso. De repente un consejero que no cumpla con todos los criterios. Pero el cliente fue quien le echó más ganas y al final alcanzó ese espacio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Sí, Lick, se entiende. Ok. Entonces, hemos hablado de estreses, hemos hablado de muchos elementos, pero debemos de empezar ahora a comprender que detrás de cada destreza también hay una dificultad o puede existir un problema que se conoce como problemas socioemocionales. Y vamos a ver dos principios importantes. En primer lugar, algo que ya hemos visto, hemos hablado de que el consejero es una persona experta, ¿sí? Experta en el tema, no es experta en todo,
en todo, no es un todólogo, pero por lo menos es una persona experta en manejar los procesos de ayuda. Y esta persona, este consejero, vive realizado, o sea, vive efectivamente. Y ciertamente vive más realizado que el cliente en las áreas de problema del cliente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo puede usted dar un consejo a nivel de no un consejo, sino ¿cómo puede usted dar consejería matrimonial, digamos, si de repente su matrimonio es un fracaso? ¿Cómo puede dar usted una consejería laboral, una consejería vocacional, una orientación que permita que el individuo explore otras opciones si usted odia su trabajo? ¿Me siguen? O sea, no, hay algo importante que siempre les digo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Es lo que habíamos hablado del nutricionista. ¿Qué pasaría que usted va con un nutricionista que lo ve con un claro sobrepeso, que no vive bien, que come súper mal, que tiene tantas dificultades? ¿Confiaría usted en ese nutricionista? Claro que no. Yo sería el primero en no confiar en él. Entonces, ¿puede confiar usted en un consejero que está viviendo de manera inefectiva o incluso que puede estar teniendo más problemas que usted como cliente en el proceso de ayuda? Claro que no. Entonces, debemos de comprender esto, que por lo menos en esas áreas, en las áreas de dificultad, que tiene dificultad el cliente, debemos de comprender que esta situación va a permitirnos realmente tener esa oportunidad de poder conocer, de poder explorar y de por lo menos vivir más efectivamente en esa área. Ese es el primer principio. El segundo principio es que el cliente aprenda las habilidades que necesita para vivir más efectivamente. Y esto lo va a hacer a través del proceso de consejería. ¿Estamos? Para traer un poco de humor a esta situación, vean la siguiente caricatura. Es un psiquiatra, ¿sí? En el cual el típico, ¿no? El típico diván, el típico psiquiatra barbudo, con pelo desordenado y el típico cruce de piernas. Pero lo que me quiero enfocar es en la leyenda, en la parte de abajo donde dice, en inglés dice, actually I became a psychiatrist because the voices told me to. Y en español es, la verdad, yo me convertí en psiquiatra porque las voces me lo dijeron. Quiero que esto descanse por un segundo y que puedan reírse un poco con esta caricatura. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de que por lo menos en esa área en específico, en ese momento en específico, en esa situación problema, el consejero vive más eficientemente que el cliente. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas? Lick, pero Dígame. como en todo, considero yo que ¿cómo se llama? Como seres humanos también tenemos dificultades, pues. Y he estado viendo, porque una de las clases que llevo, nos han estado pidiendo que miremos unos videos se llama Historias de Diván, donde la persona que el terapeuta en sí está teniendo problemas con su hija porque murió, se suicidó su esposa casi enfrente de ella, creo, y tiene problemas, y él inclusive no está permitiéndole al amigo que la medique. Entonces, como seres humanos también podemos tener problemas, pues, en el área inclusive en la misma. Claro, pero es lo que nosotros hablamos, de que, de nuevo, para poder recibir ayuda y para poder dar ayuda, nosotros necesitamos estar en una condición, no quiero decir buena, pero por lo menos una condición que nos permita brindar ayuda. Si no estamos en esa condición, difícilmente podemos brindar la ayuda. ¿Estamos?
Correcto. Todo. Lick. Perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿O todos claros? Listo, Lick. Perfecto. El chat, condición estable. Perfecto. Ok. Ahora bien, veamos el siguiente punto. Entonces, si nosotros hemos visto de que de que el cliente necesita aprender las herramientas, esa es la respuesta. Es la respuesta que nosotros nos dediquemos a darle herramienta tras herramienta, formar una destreza tras destreza, habilidad tras habilidad. Es la respuesta. ¿Qué opinan? Aturdirlo con un libro, venga, tenga, ¡pa! Le deja ir el DSM-5 en la cara y léalo y ahí nos vemos en un mes. Supongo yo de que muchas personas, por ejemplo, he escuchado mucho eso de los libros de autoayuda. Tengo una amiga de que ella es adoptada y ella se dio cuenta, pues estando relativamente muy pequeña, porque ella siempre tuvo un rechazo por parte de su familia. Ella nunca tuvo papá, pero sí mamá. Entonces, la familia de la mamá es definitivamente muy complicada, en muy pocas palabras. Entonces, Sí. siempre le hicieron sentir muy excluida. Entonces, ella nunca me había revelado eso, a mí, jamás, 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 jamás. Ya teníamos, creo que ya íbamos a cumplir el año de amistad, y a ella un día, desesperada, me dice, fíjate que yo soy adoptada. Y yo, sí, claro, yo no le creía. Y me dice, no, es en serio. Y yo le pregunté y que cómo había ido a terapia, que cómo le había ayudado, que no sé qué. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo pagué por, bueno, mi mamá me dice, nos metimos a una terapia y ¿sabes qué hicieron? A mi mamá le dieron este libro y me lo mostró, que decía las capacidades de un padre o cómo ser un buen guía o un buen padre, algo así creo que decía el libro. Y a ella también, y las pusieron a leer, y lo que era prácticamente, ella me decía que era una cita para ir a leer puntos de vista que encontraban dentro del libro. Entonces yo le pregunté que cómo le había ayudado eso, y ella me dijo, no me ayudó nada, me dice, lo único que hice fue leer. Y muchas cosas yo no las entendí, y las sigo hasta el sol del día de hoy, me dice, sin entender. Ella tuvo una recaída, ella fue a parar al hospital, y le dieron medicación, etcétera. Y luego, cuando estuvo con el psiquiatra y con el psicólogo que le recomendaron, ella me dijo, yo jamás me había sentido tan tranquila. Y le funcionó y le duró por, creo que más de un año, la situación de relajamiento y tranquilidad, ¿va? Como cualquier cosa en la vida, sabemos que si es de un vínculo familiar, si no se trata y no se hace una intervención familiar, pues no, como que no se mantiene la terapia, ¿va? Por parte de su núcleo, que es su mamá, pues sí funcionó. Por lo demás, pues no se puede decir nada. Pero ella misma me dice que que gran diferencia, o sea, que nos estafaron. Ella me hace la consulta y le digo yo, no sé cómo explicarte yo eso, Leo, pero si vos te sentís así, o sea, ¿qué es lo que vos sentiste de la otra terapia? Que me hicieron comprar un libro, que me hicieron ir a citas a leer un libro. Yo me sentí estafada. Y creo que mucha gente se siente así cuando tiene un problema y solamente le dicen, ¿sabe qué? No, vaya busque, vaya lea. O sea, supongo yo de que la mejor forma o la mejor destreza es poder aplicarla y que la persona realmente lo entienda y realmente lo pueda utilizar, porque yo puedo tener aquí un baúl de herramientas y a mí me ponen un carro enfrente y me dicen arréglelo, y puede ser que tengo todas las herramientas para hacerlo y todos los repuestos, pero si yo no sé de carros, Claro. entonces soy la misma. Exactamente, entonces ese es el punto que yo quiero que ustedes vean y quiero comentarles algo, o sea, esta es una de las situaciones que más ha complicado porque hay muchos, en Honduras quizás no, pero en otros países como Estados Unidos, hay muchísimos psiquiatras, psicólogos, terapeutas que hacen sus propios libros y dentro de la terapia lo venden. Entonces, hay algo importante que les quiero decir. No solo es generar destrezas.
claro, y por ahí, por eso ven en esta diapositiva que, claro, hay muchas de las conductas que pueden deberse a la falta de habilidad, a falta de destrezas. Y esto es un componente importante, pero no es el único componente. Eso es lo que yo realmente quiero que ustedes entiendan. Que más allá de solo enfocarnos en generar destreza, en generar cambios, en generar tantos elementos alrededor, en generar habilidad tras habilidad. No, de repente lo que necesita la persona es comprensión, es empatía, es que la persona que está enfrente realmente le escuche para él y que esté para él o para él. Y con eso quiero cerrar porque mañana vamos a dar inicio por aquí al retrato del consejero. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos encendiendo sus cámaras para vernos nuevamente. ¿Todos claros? ¿Todo bien? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Qué opinan después de la clase de hoy? No vayan a comprar solo autolibros para dárselos a sus clientes, ¿verdad? Tenga, mire que bajé este libro de 200 páginas para que usted lo pueda leer un poco y nos vemos en la siguiente sesión de la próxima semana. No, ¿verdad? De nuevo, hay algo que a mí me encanta y es una frase que debemos de encontrarlo, que es una frase que a mí me gusta, que la aplico para casi todo lo que yo hago. Confiar demasiado en este punto en específico no es bueno, pero también descartarlo tampoco es bueno. O sea, tenemos de enfocarnos, claro, en cambiar algunas destrezas, en generar algunos cambios a nivel conductual, pero no solo ese es el objetivo de la consejería. ¿Estamos? Ok. Bueno, si no hay más dudas, 10 para las 2. Hemos llegado al final del día de hoy. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Vemos, hasta mañana. Vamos, Lee.